Internacional del Día, y está relacionada con la liberación de estos 3 rehenes, entre ellos un argentino. Tiene más detalles y ya está en comunicación con nosotros Gabriel Ventajal en esta mañana de sábado mediodía para vos. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? Un placer. Fíjense que la persona que está ahora descendiendo de vuestra pantalla, hasta hace unos segundos, el primero que descendía, la persona con menos pelo de alguna manera, es Yair Horn, que es argentino y que su hermano Eitan todavía sigue en manos de Hamas. Ahí estamos viendo la Yair, imagen, mira, Gabriel. claro, Ahí está, exactamente, Yair. Yair era el que gerenciaba el pub del kibutz de Nir Oz, y los 3 que están siendo liberados, que fueron liberados, eran del mismo kibutz. Fíjate que está mucho más delgado Yair. Sí. Usa ropa holgada para seguramente disimular falta de alimentación prolongada. Y los doctores que analizaban las imágenes decían acá que parecía como que estaba caminando con más dificultad de lo normal. Ahora, Eh, hablábamos más temprano también con Inés Capdevila, Gabriel, y nos decía que claramente, al menos físicamente, ¿no? A estos 3 rehenes que fueron liberados hoy se los ve mucho mejor, entre comillas, que a los rehenes que fueron liberados la semana pasada. Sí, puede ser, puede ser. De todas formas, después de unos días comenzamos a escuchar eh, comentarios sobre todo tipo de torturas que van sufriendo, que Sí. van contando que sufrieron. Entonces, si aparentemente, por lo menos, no Yair, sino los otros 2, aparentemente están mejor que lo que vimos la semana pasada. Y puede ser justamente que jamás, debido a las críticas que recibieron el sábado pasado por el estado deplorable de los rehenes secuestrados, puede ser que de alguna manera haya ofrecido una mejor imagen con esta tanda de liberados. Gabriel, en la última semana el mundo estuvo en vilo nuevamente por este frágil acuerdo Sí. de paz y negociación para que los rehenes vuelvan a casa. Incluso casi se cae este acuerdo con el ultimátum del presidente Donald Trump. ¿Qué se modificó para reencauzar esta negociación en las últimas horas? A ver, para nuestra audiencia, expliquemos el marco general. Lo que pasa es que este es 42 días de cese de fuego, es la primera etapa. Y la primera etapa incluía la liberación de un montón de presos sentenciados en cárceles israelíes, la entrada de 600 camiones de ayuda humanitaria por día en vez de 400 que entraban habitualmente, y el fin de las batallas, por lo menos durante 42 días, y el desalojo de la Franja de Gaza por parte del ejército israelí. Esto era la primera etapa. Lo que pasa que tenían que negociar la segunda etapa, y la segunda etapa es el fin de la guerra, y la tercera etapa es la reconstrucción de la Franja de Gaza. Este acuerdo que se firmó durante los días de Biden, Israel le dice a Hamas: muy bien, la segunda etapa, que es el fin de la guerra, es en el marco de que ustedes abandonen el poder de la Franja de Gaza. Y evidentemente esto jamás no lo puede aceptar. Y encima viene Donald Trump y dice lo que dijo con respecto a las amenazas en contra de Hamas. Entonces Hamas dice: nosotros queremos seguir negociando el fin de la guerra, pero Israel nos exige algo que nosotros no podemos aceptar. Y como no se avanza en ese segundo paso, Hamas amenaza con romper este cese de fuego. ¿Cómo reaccionó el gobierno de Israel? Movilizó fuerzas para demostrarle a Hamas que si se rompía el acuerdo, comenzaba la guerra inmediatamente. Hizo 1 más 1 Hamas y entendió que le convenía seguir con el cese de fuego, incluso si no se avanzaba en el segundo eslabón de este acuerdo. De hecho, además, hacíamos mención más temprano a la amenaza de Netanyahu de que si no liberaban a todos los rehenes en el día de hoy, iban a estar complicados, y además que contaba con el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿no, Gabriel? Mira, quiero compartir con vos y con toda la audiencia. A mí me parece que es una de las imágenes más tiernas que van a ver en el día de hoy en medio de toda esta locura y caos. Miren esta imagen. Esta hermosa bebita va a conocer a su papá por primera vez, porque uno de los liberados en el día de hoy, Sagi Dekelchen, que fue secuestrado por Hamas y retenido en condiciones horribles durante 500 días, hoy finalmente se va a reunir con su mujer y con sus 3 hijas, incluida esta chiquita,
Sayar se llama, que nació mientras él estaba en cautiverio, y es un tuit, y lo cito, de Daniel Lehrer, a quien le mandamos un beso enorme. Pero fíjense ustedes la locura de lo que generó en tantas familias la agrupación terrorista Hamás. Después de casi 500 días va a conocer a una de sus hijas. No, y también, Gabriel, para mostrar este antagonismo, ¿no?, de la muerte, el horror, el terror y la vida, ¿no?, que es, creo que, la imagen que queremos mostrar. También el mundo tiene que saber, con nombre y apellido, qué es lo que pasó. Exacto. En esos túneles de Gaza, ¿no? Estamos conociendo lentamente, a cuentagotas, las declaraciones de los rehenes liberados sobre ese horror, ¿no? La vida en esa imagen, Sí. pero también contando en primera persona el terror no solamente físico, inhumano, que recuerda lo peor de la historia reciente de la humanidad, pero sobre todo la violencia psicológica con la que regresan a casa. Mirá, hasta hace minutos el principal analista de uno de los canales de televisión de Israel dice que habló con uno de los jefes de Hamás. Y el jefe de Hamás le decía, de la Franja de Gaza, le dice, la diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes hacen un culto a la vida. Y eso en relación con la imagen que acabamos de mostrar de la bebé recién nacida. Ustedes hacen un culto a la vida y nosotros hacemos un culto a la muerte. Porque Claro. para nosotros morir en nombre de Alá para ir al paraíso es parte de nuestra educación más primaria. Pero allí no se puede negociar más, perdón, Gabriel, que te interrumpa, que te ponga un punto. ¿Cómo se negocia Claro. con esa diferencia filosófica, Moral. cultural, ideológica, humana? No se puede negociar con esa diferencia. Ante todo tenés que derrotarlos. Ante todo tenés que demostrar superioridad bélica y superioridad moral. Porque a pesar de lo que estamos viendo nosotros ahora, que son imágenes del show mediático que montó Hamás, y que aparentemente demuestra que Hamás tiene la sartén por el mango y que domina la situación, tenés que ser muy fuerte espiritualmente para poder ceder y retirar a sus soldados, para poder liberar a tus propios civiles, porque le estás transmitiendo que cada uno de los miembros de una sociedad importan. Y eso te demuestra una fortaleza espiritual muy importante, porque sacrificar a tus hijos y ponerlos como escudos humanos es lo más fácil. Total, puede morir uno y después va a nacer otro. Tenés que tener mucha fuerza para tener la dignidad de retirarte para poder volver a entrar después. Entonces, vos como sociedad tenés que estar convencida de tus valores. Claro. Y tenés que derrotar al enemigo. Luego que los derrotes y que sea superior, muy bien, se podrá crear un Estado palestino, se podrá crear una autonomía propia, se podrá cambiar la educación, pero tú ante todo tienes que vencer. Y para eso tienes que tener convencimiento. Entonces la pregunta tuya es, bueno, ¿y quién no está convencido de sus valores? Bueno, fíjate en Europa. Ahí tiene un problema muy serio con este mismo problema y el convencimiento en algunos lugares es casi nulo. Israel no es Europa. Claro. A mí me llama también la atención y me da mucha pena ver las imágenes de los chiquitos que también se hacen presentes en estas liberaciones, ¿no? A los que claramente les enseñan a matar y les hablan de los israelíes como la peor cosa. Ellos están presentes, son muy chiquititos. A ver, yo tuve la suerte de trabajar mucho con la gente del Hamas. Mucho porque entraba todo el tiempo a la Franja de Gaza hasta antes de la guerra para varias televisiones europeas que era el productor de ellos. El nivel de educación y de odio en donde muestran que los judíos son descendientes de monos y de cerdos y que algún día van a reemplazar a ese Estado sionista y que lo más importante es ser mártir para subir al cielo y nadar en ríos de vino y de miel para sentarte y recibir 72 vírgenes. Claro. Crecen con eso. Todo ese tipo de convencimiento que en árabe se llama el Jannah, el paraíso, es algo tan asentado en la educación que hasta que no cambies esa educación, Claro. vas a seguir teniendo los niños en este tipo de marchas y preguntándote, ¿y por qué no están en el colegio? ¿O por qué no se educan a eso? Otra vez, es la diferencia entre una sociedad que educa hacia la vida y la obsesión a la vida y la obsesión a la muerte. En este culto a la vida y culto a la muerte, también el punto, volviendo a la pregunta de negociación, Gabriel, tiene que ver con el regreso, el retorno de cientos
de detenidos, terroristas detenidos por el Estado de Derecho de Israel, que van a volver, y hay que decirlo también taxativamente, van a volver para planificar nuevamente un ataque contra Israel, ¿no? Contra el mundo libre. ¿Cómo se convive con esa amenaza permanente, latente en el tiempo? Mirá, 365 liberados durante el día de hoy. En total, de acuerdo a experiencias pasadas, el 78% de los liberados en este tipo de negociaciones vuelve a actividades terroristas y el 12% hace de forma directa asesinatos o intentos de asesinatos. En la última gran liberación, que fue por el soldado Gilad Shalit en el año 2011, fueron liberados 1027 terroristas. Entre ellos, claro, un soldado vivo. Y Yehia Sinwar, el que organizó el 7 de octubre. Y fueron asesinados de forma directa fuera del atentado 5 israelíes más. Entonces el gran dilema de la sociedad, una sociedad democrática es, ¿qué hacemos? ¿Tomamos el riesgo de liberar a sabiendas que en el futuro vamos a tener que abortar nuevos atentados por lo que liberamos hoy? Bueno, este dilema, creo yo, no lo tiene ninguna sociedad occidental a lo largo de la historia. Esto de liberar a 2000 terroristas sentenciados por civiles que sabés que están vivos. Me preguntás a mí, ¿vale la pena? Vale la pena. Es la diferencia entre el culto a la vida y la muerte, ¿no? Sin lugar a Justamente duda. lo que decía recién. Sin lugar a duda. Gracias, Gabriel. Siempre es un gusto tenerte por acá. Buen sábado. Un abrazo grande a ustedes. Gracias. Buen sábado. Bueno.